Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas. Empezamos por la primera. Estoy muy contento aquí en Ibiza. La vida aquí ahora en invierno es muy tranquila y nada, la verdad que la vida muy bien por acá. Y yo de mi parte, pues sí que me gusta mucho. Yo de Río vengo de un sitio también de playas, aunque no abundan tantas calas, pero también es muy bonito. Y bueno, la parte pues playenca que tiene en Ibiza pues me gusta mucho y la verdad que muy a gusto aquí, ¿no? Bueno, nuestro rato libre yo creo que cuando no estamos entrenando intentamos pues ir al gym o muchas veces pues ir a una cala, aunque a la playa y eso no solemos ir mucho, pero cuando se puede vamos ahí a tomar unos mates, a conocer sitios nuevos de la isla, que aunque no parezca muy grande, la verdad que la isla hay muchos sitios que descubrir y conocer. Sí, aparte de eso también tenemos los dos unas cosas buenas de ir a la iglesia, después de unos mates, de unos cafés, de otros hábitos que tenemos de hacer en nuestros ratos libres, ¿no? Y la verdad que no, nos conocimos acá y yo llegué primero y después llegó Raí en la mitad de la temporada pasada y la verdad que desde que nos conocimos, la verdad que muy bien. Fue para mí un placer conocerlo, no solo por la persona que es, sino por todo que aporta y la verdad que pues... Y aún ahora viviendo juntos, la verdad que muy contento. Gracias. Sí, nos conocimos aquí, somos de diferentes partes de Brasil, pero al final somos brasileiros los dos. Como digo a muchas personas cuando me preguntan, pues la verdad, las costumbres pues son parecidas, son iguales, aunque seamos de distintas ciudades. Y la verdad que tenerlo de compañero y como persona y como futbolista pues es de agradecer, ¿no? Porque es muy difícil que de tantos clubes que tú vas pasando encuentres a una persona que vas a vivir con ella, vas a convivir y encima que sea de tu país, entonces es un regalo de Dios eso, ¿no? Ah, muito obrigado, pai. Ah, amigo. Babito. Sí, me considero pues desligado pues porque ahí en Río de Janeiro pues el baile y en todo Brasil, casi todo Brasil pues y bueno, me gusta el baile, sí. Sí, que baila que flipa, vamos, no pasa nada. Yo la verdad de Brasil, de tantas cosas, de tanta cultura que nos tenemos ahí, ¿no? Yo voy por parte de mi familia, que tengo a todos ahí, hermanos, padres, tíos, bueno, en fin. Entonces es un poco que de mucho que he hecho de menos, ¿no? Aparte de otras cosas culturalmente, pues la comida, la playa también y algunos campos de fútbol también. Lo que más lo he hecho de menos de Brasil sí que son mis familiares y mis amigos de ahí, ¿no? Yo creo que nosotros desde pequeños ya tuvimos que dejar nuestras familias y eso, a vivir solos y cosas así, ¿no? Para el tema del fútbol y al final siempre estuvimos poco rato con nuestras familias y también con nuestros amigos y al final yo creo que ahí donde más uno echa de menos, ¿no? Cuando está lejos así, pero que el sueño nuestro siempre es
poder trabajar y poder triunfar en el fútbol para que un día poder traer nuestras familias, ¿no? Para estar cerca nuestra. Yo creo que eso es el sueño, vamos, eso sería lo más bonito que nos podría pasar. Está muy claro, porque somos brasileños, aunque los dos son grandes futbolistas y han dejado muy buenas cosas en el mundo del fútbol profesionalmente y históricamente, pero nos quedamos con Pelé. Sí, sí, hombre, hombre. Nuestro buen estadio Camises, tío, por supuesto. Yo creo que es de los sitios donde más rato pasamos, lo más rato echamos ahí, porque entre que vamos a entrenar todos los días y luego por la tarde vas, luego también los fines de semana estás ahí, y bueno, yo creo que de los sitios que más frecuentamos y más encantados estamos de ir, porque cada domingo que pasa como que ves que la gente se está enganchando, que la gente le va pillando el gustillo ese de ir al estadio. No siempre tú tienes una buena mañana y tal, te sientas, tú llegas, te cambias, mientras te estás cambiando pues va llegando la gente y como que no tienes un buen día, y siempre pues Javi Lara tiene su manera de alegrar al público, también Morilla, y la verdad que tenerlos en el vestuario que justo lo tenemos ahí al lado, tío, que lo tenemos al lado. Sentamos ahí todos cerca, y la verdad que, vamos, Javi tiene sus bromas, tío, y el que es capaz de entender se ríe, el que no, pues se queda pensando. Sí, sí. Bueno, aunque cada uno tenga sus cosas, cada uno nosotros sabemos dividir muy bien. Cada uno hace su comida, cada uno cuida de sus cosas, cada uno tenemos nuestras habitaciones, entonces cada uno cuida un poco de sí mismo, pero vamos, Raí que te diga, pero un poco de jefe al final, yo tengo que cuidar a mis críos, tío, pero si no también la casa se va a la mierda, ¿sabes? Sí, bueno, pues obviamente es el que más edad tiene de la casa, y dentro de lo que dijo, pues cada uno tiene sus cosas y tal, y aquí pues tratamos de cada uno, aunque cuidamos de nuestras cosas, cuidarnos unos al otro también, ¿no? Al final estamos viviendo y conviviendo juntos, y pues la convivencia pues tiene eso, ¿no? Los cuidados, los tratos y tal, y como es el mayor pues lo echamos todo a él, ¿no? La verdad que se ve que la gente se está enganchando, que las peñas están cada vez con más entusiasmo, a animarnos a vivir eso, a cuando llegamos en autobús que están ahí, a partidos fuera de casa, que antes, que sí que es complicado porque nosotros somos una isla y entendemos que a la gente, a la afición sea más complicado ir, se ve ya que la gente hace el esfuerzo para ir a ver el partido, para animarnos, y la verdad que nosotros, yo creo que hablo por mí, pero estamos encantadísimos, y nombre así yo creo de toda la plantilla, que estamos encantadísimos con nuestra afición, porque nos anima, nos empuja cuando estamos en un momento complicado, están ahí, en momentos buenos también, y la verdad que nosotros yo creo que estamos encantadísimos. Sí, la afición siempre chapó, ¿no? Con nosotros, como se dice en España, es de quitar el sombrero para todos los aficionados, porque la verdad que tú sales del vestuario, tanto visitante como local, te da ese plus, ¿no? que te falta para animarte, para que los compañeros estén activos, y como dijo Lucas, pues todos de la plantilla estamos muy agradecidos con todos los aficionados y muy a gusto con ellos, la verdad.
Habla tú, que eres de la parte más grande. Yo soy de Río de Janeiro, una parte pues de mucho calor, hace bastante calor. Tenemos cerca de unos 14 millones de habitantes, o sea, casi nada. y que abundan pues unas playas muy bonitas: Copacabana, Barra da Tijuca, Recreo, Ipanema, Leblon, y entre muchos barrios también de mucha tela y bonito también de conocer, de gente sana, y bueno, al final hay de todo. Al final uno tira más de donde pasó el resto de su vida, ¿no? Cuando pasan los años, pero también es buen recuerdo de dónde veniste, de dónde saliste, ¿no? Y entonces, de Río de Janeiro. Yo me he criado en Santa Cruz del Sur. La verdad que es una ciudad en el interior del sur de Brasil. No se compara, no tiene nada que ver con Río. Es todo, vamos, no es una ciudad así grande como una capital como es Río, pero mi familia la tengo toda separada en Brasil, en la parte del sur, pero donde más he pasado el tiempo es en Santa Cruz. Después me fui a la capital, a Porto Alegre, en Brasil, que fue cuando fui a jugar en el Inter. Y también fue una experiencia buena porque es totalmente distinto, ¿no? Tú sales del interior, del pueblo, y vas a una ciudad que es una capital y es todo distinto. Es un poco más parecido a lo que es Río, aunque no tiene playa, no es lo mismo, pero y es más o menos la misma idea, y la verdad que muy bien también. Yo estaba en Brasil, en el Inter, y mi representante en este momento me dijo que había una posibilidad de venir a un equipo de España. Entonces fue ahí cuando yo tuve la oportunidad de venir a España, y la verdad que encantado. Y desde ahí, poco a poco, la idea era ir creciendo y conquistando mi espacio para que la gente también me conociera y eso. Al final, cada uno tenemos nuestra manera de cuidarnos, porque al final él tiene su genética y yo la mía. Entrenamos los dos muy duro. Yo hablo por mí, en la parte de mi dieta, pues he dado un paso más desde que he llegado en Ibiza, y pues Lucas, que como es el más sistemático en ello, pues me fue dando unos pasos, unos planes y tal, y yo pues, estoy en el camino y tú lo siguió. Y pues estamos ahí. Yo la verdad con el tema de la alimentación siempre fui un poco muy sistemático, yo diría. El tema ahí de pesar toda la comida, de tal, pues también yo creo que es una forma que yo encuentro de sentirme bien, de ver que estoy dando mi máximo, y entonces yo creo que todos los detalles suman, y cuanto más detalles tú logras mejorar, mayor será tu éxito, ¿no? Entonces yo creo que eso todos tenemos muy bien interiorizado y trabajamos ahí a tope siempre. Ahora ahí más que nunca, sobre todo ahí en casa, ahí estamos ahí entrenando a full para no perder la forma nuestra, y vamos, ahora con el tema todo ese que estamos pasando, que esperamos que cuanto antes se pueda volver a la normalidad todas las cosas, y que podemos volver a entrenar en el campo, porque vamos, ya las ganas ya sobran ganas, porque madre mía. Pues ya está. Estas eran las preguntas que tenías para nosotros. Siempre es bueno compartir un rato con nuestros aficionados, siempre es bueno poder compartir un poco de nuestras vidas. Y bueno, cuidaros mucho en estos días por el tema de la cuarentena, y que pronto
podamos volver sanos y un poco libre, ¿no? En nuestro día a día, porque eso de quedarse en casa pues como que no es lo nuestro, ¿no? Y estas han sido vuestras preguntas, tenéis las contestaciones y bueno, espero que os guste.